Él es el más grande hijo de puerca que aún respira en este mundo. Es conocido como el general Trasero Desnudo. Y lo menciono porque de la película que hablaremos hoy se basa muy profundamente en este villano. Y es que hoy, en el cine y algo más, hablaremos de Beasts of the No Nation, o Bestias sin Nación. Una película que patrocinó Netflix para tenerla como su gran carta maestra para la ceremonia de los Oscars que acaba de pasar, para competir contra The Revenant y contra En Primera Plana. Pero fue la gran ausente de la noche. La verdad es que no tuvo mucha publicidad. Se estrenó en apenas 56 salas en los Estados Unidos para poder calificar así arañando en las películas que podían ser elegidas en los Oscars. Lo cierto es que la Academia, muy posiblemente para ayudar a las salas de cine, que es una gran parte del negocio, y que Netflix los destroza literalmente, es que medianamente se hicieron de la vista gorda y pasaron esta película por alto. Pero no quita eso en ningún momento que esta es una enorme película, una película que todo el mundo debe ver. Veamos por qué. Hablemos de su guión. Esta película está basada en una novela que trata sobre los niños soldados en África. Los niños en las guerras siempre han pasado. Y vamos, las guerras son situaciones terribles donde todo es aprovechado y los niños no son cosa aparte. Pero anteriormente los niños no eran tan protagonistas porque cuando se usaban armas blancas, un niño tenía una gran desventaja contra un adulto. Bueno, pero todo esto cambia con las armas de fuego y con su perfeccionamiento en el siglo XX. Al parecer, especialmente con el Kalashnikov, que es un arma muy simple de usar. Y es que literalmente cualquier persona con dedos puede jalar un gatillo. Y entre esas personas se encuentran los niños. De forma que durante este siglo XX se ha popularizado el usar a niños como soldados. Principalmente hoy lo vemos en África. Pero esto no es algo que sea exclusivo de África. Ya hablaremos de eso. Y bueno, esta película basada en una novela nos platica precisamente eso. Cómo es la vida de un niño soldado. Abu, un niño que juega, que tiene su familia, que pelea con su hermano, de repente se ve envuelto en la guerra civil. Toda su familia muere excepto su mamá, quien se pierde literalmente. Y Abu, por azares del destino, acaba en la milicia rebelde. Ahí es entrenado y es tomado hasta cierto punto como un protegido de el comandante. El villano que les digo es basado inequívocamente en el general Trasero Desnudo y en cualquier otra cantidad de hijos de puta que hacen estas cosas. Podemos ver todo lo que es el ciclo de los niños de la guerra, como les digo, desde que tienen una infancia inocente como la mayoría de los niños, hasta que la guerra termina, y aún un poco más allá. Porque incluso después de que un conflicto termina, no puedes pasar por este infierno, menos pasarlo siendo niño y que no te deje marcado, que no haya cambiado algo en ti. Piensen en la cantidad de películas que hay de veteranos que vienen de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam, de Irak, y que viven traumados. Bueno, imagínense que todo eso y más le pasa a un niño de 10 años. La película nos muestra todo desde los ojos de Abu, quien tiene profundas reflexiones sobre lo que está pasando, lo que le depara el futuro, lo que tiene que hacer ahora. Lo vemos cómo se encariña con algunos de sus compañeros. Lo vemos con esta mezcla entre odio y respeto por el comandante. Y es una epopeya muy dolorosa porque Abu sigue siendo niño al final de la película, pero es un niño muy diferente al que conocimos al inicio, bailando y corriendo por su aldea. El guión es profundo y es hermoso, tiene preciosos diálogos y tiene personajes muy entrañables que nos muestran todas las caras de esta guerra. Desde los políticos, a los inocentes, a los que se aprovechan, a los militares. Es grandioso este guión. Da un muy buen panorama de lo que son estas guerras. Pasando a la dirección, debo decir que Cary Fukunaga, quien se hizo famoso por dirigir True Detective, la serie de HBO, yo la vi y es buena, pero no se me hizo la gran cosa. Tiene aquí su gran momento de gloria al dirigir una grandiosa película que costó apenas unos $6 millones, filmada en Ghana, con unos hermosos paisajes, con tomas muy profundas y con tomas muy violentas. Cary Fukunaga se toma muy a pecho su labor y esta sería una película de denuncia. Una película que debe de denunciar el horror que están pasando estos niños.
Debo de decirles que la película es perturbadora. Tiene unas escenas terribles, violentas y desgarradoras que se les van a grabar en el alma. Por casualidades de la vida, el tema de los niños soldado no es nuevo para mí. Y conozco de una forma más profunda que el promedio de las personas la problemática que pasa en estas milicias en África. Para mí, que sé lo que pasa en África, la película creo que se quedó algo corta, ya que de las abominables acciones que nos presentan en la película son apenas la superficie, la punta del iceberg de las cosas que realmente han pasado y que se tienen documentadas. Pero yo también entiendo al director, y es que el haber estirado un poco más, el haber hecho aún un poco más violenta esta película, causaría que, no sé, el 70% de las personas que lo están viendo apagaran la pantalla, porque de veras son escenas muy, muy terribles. Así que creo que fue un buen trabajo del director de mostrarnos escenas impactantes, pero sin lograrnos ese nivel de repulsión que nos hubiera hecho decir, no sigo viendo. Y creo que en ese caso lo hace muy bien. En algún momento sí dije, es que les faltó aquí, es que no pusieron eso, es que hay cosas aún peores. Pero lo entiendo y creo que es de aplaudirse el equilibrio que se logró con esto, de escenas terribles, te impactan pero te permiten seguir conociendo la historia. En lo que sí se equivocó un poco el director es en algunas escenas muy extensas. Creo que esta película, si le quitábamos 15 o 20 minutos, sería un poquito mejor, porque si bien las escenas reflexivas son importantes, a veces las alarga un poco. También yo lo entiendo, es que de escena a escena terrible nos tiene que dar un descanso, porque llega un momento en el que estamos ya casi sin respirar, de ver lo que está pasando, de ver las cosas que ocurren, y cuando creemos que no se pone peor, sigue algo peor. Y bueno, creo que por eso hizo un poco más larga la película, pero en algunas tomas de paisajes, en algunas de las reflexiones de Abu, creo que sí se extiende un poco y se pudo haber hecho un poco más corta esta película. Otra cosa muy agradable del director es que logra darle ese sentimiento africano. Este fenómeno de los niños soldados pasa en todo el mundo, pero Kadi Fukunaga logra darle ese sabor africano, ese toque africano que tienen estas guerras. Es que son guerras muy particulares, un espíritu muy particular. No se parecen a las revoluciones asiáticas, no se parecen a los golpes de estados latinoamericanos, no. La guerra africana tiene un toque particular en su brutalidad, en su sabor, en su forma en que se transmite. Y Kadi Fukunaga logra darle muy bien esta personalidad. No es una guerra cualquiera, no está pasando en cualquier lado, no, está pasando en África. Sobre los actores no puedo decir mucho porque la mayoría son africanos y no conozco su trabajo ni se tiene referencia de él, pero son muy buenos actores. Abu es hecho por un chico que no tenía mayor experiencia como actor y hace un muy buen papel, aunque su papel es más bien como de simple espectador. Sí nos llega a dar esas escenas desgarradoras, por ejemplo en el momento en el que a la mitad de una batalla se abraza a las faldas de una mujer creyendo que es su mamá, en realidad pues no, ni cerca. Y lo vamos a ver hacer cosas terribles y sufrir por ellas y pasar cosas aún peores y no sufrir por eso. Y vamos, su actuación es muy buena. Pero el que se lleva el Olimpo de las actuaciones y debieron de haberle dado un Oscar, yo creo que Leonardo DiCaprio pagó para que no se le nominara, es a Idris Elba. Idris Elba crea posiblemente el mayor villano que hemos visto en el cine. Porque la mayoría de los villanos quieren conquistar el mundo, se quieren hacer rico, quieren matar a alguien, pero él no. Él es un villano que está vivo en la guerra. Él solo tiene razón de ser en este mundo de violencia y decadencia, en este mundo de abuso. Y lo disfruta y se siente en su elemento. Es como un tiburón nadando entre la sangre. Hay una escena en la que el comandante le da fuerza a sus tropas y se le ve bailar y se le ve cantar y les infunde poder. Otra escena en la que les dice cómo hacer violaciones y vamos, y se lo crees y ves a este demonio lavándole el cerebro a estos niños, aprovechándose de ellos. Lo ves feliz y lo ves tranquilo mientras mueren a sus lados y le crees. Y ese es un gran trabajo de Idris Elba, que debe ser la mejor persona del mundo, el hacernos creer que esta bestia está ahí frente a nosotros. Es uno de los maravillosos trabajos de actuación que he visto. El apartado técnico es simple, no hay que hacer ningún alarde de efectos especiales. Se usan un par de veces las cámaras lentas que le gustan a Fukunaga. Pero más que nada es el maravilloso paisaje de Ghana, y sobre todo que se filmó en 4K. Si tú tienes una televisión 4K y una portentosa conexión a internet, que deberías de tenerla si tienes una televisión 4K,
podrás verla por Netflix en esta resolución. Pero si no la tienes y tienes una pantalla normal, se ve preciosa. Esta película no está en cines, la pueden encontrar en el sistema Netflix. Y si no tienen Netflix, vayan con algún amigo que lo tenga, con algún pariente, o véanla por otro lado. Pero esta es una película que deben de ver. ¿Por qué? Porque es muy importante recordar que esto está pasando. No está pasando en Marte, no está pasando hace 100 años, está pasando hoy, en este planeta. Y creo que es una denuncia valiente y muy bien hecha. Es una película que te va a doler verla. Es una película que te va a perturbar. Es una película que te va a hacer llorar. Pero es un dolor que te va a hacer crecer. Que te va a hacer crecer como persona. Y bueno, le damos a Beasts of the No Nation del 1 al 10 Este es un portento de película. Tiene mucha controversia por el hecho de que fue patrocinada por Netflix y casi no se publicó en cines. Pero eso no le quita nada a de que es una película preciosa, hermosa e impactante. Una película que todos debemos ver. Es como una inyección que nos va a doler, pero nos va a hacer bien. Creo que una película más dolorosa que esta solo es La tumba de las luciérnagas, una película a la que francamente le tengo miedo. Pero esta está al mismo nivel de ese clásico animado. Es una película que nos demuestra los horrores que pasan, que nos recuerdan que todas las acciones inhumanas las hacen humanos iguales que nosotros, no son diferentes, y que por lo tanto debemos de cuidarnos, debemos de vigilarnos y debemos de estar siempre conscientes que está en nosotros no repetir estos horrores. Antes de irme quiero hacer una reflexión, ya saliéndonos del tema de la película, y el hecho de que esto es un tema muy cercano, sobre todo para los latinoamericanos y para todo el mundo, porque pasa en Asia, pasa en cualquier lado, en Europa Oriental, en todos lados pasa. Y en Latinoamérica tenemos este problema de los niños soldados. Ya tuvimos una película muy buena como Voces Inocentes que toca este tema desde un sabor latino. En América Latina tenemos el problema sobre todo con el crimen organizado, que recluta a los niños. Como ya les dije, en el siglo XX el usar un arma es muy fácil. Cualquier niño de 11, 12 años puede apuntar un rifle y disparar. Nosotros debemos de estar al pendiente y debemos de recordar que esta denuncia no es solo para las personas que viven allá en el lejano continente de África. Es para todos. Es para que no permitamos que esto siga pasando. Para que el maltrato infantil sea un tema importante y de Estado. Los niños son inocentes y si son maltratados, lo único que haces es empujarlos a una vida de violencia. Y esto nos está pasando hoy día. En México, los cárteles están reclutando niños. Hay que cuidar a nuestros niños. Hay que proteger a nuestros niños. Hay que proteger a todos los niños, porque ellos no se pueden cuidar. Así que por favor, cuando vean esta película, recuerden que está pasando hoy, aquí y a su gente. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. Les agradezco mucho. Si les gustó el video, denle manita arriba. Si no les gustó, denle manita abajo. Déjenos en la caja de los comentarios lo que nos quieran decir. Y recuerden que en nuestras redes sociales tenemos los lunes de video respuestas, los martes de anime y los jueves de videojuegos. Y bueno, yo soy su amigo Fer diciéndoles, cuídense. Por lo menos, hasta que nos volvamos a ver.